Bueno, qué libro empezamos a estudiar ya hace 3 domingos? Muy bien. Empezamos a estudiar el libro de Jonás, un libro muy corto que hemos decidido dividirlo en varias secciones para poderlo aprovechar al máximo. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente un libro de la Biblia, por más pequeño que sea, cuando te tomas el tiempo de leerlo de a porciones, te das cuenta de lo sorprendente que es. Y aquí es cuando evidencias que la Biblia es diferente a cualquier otro libro, porque puedes quedarte meditando por mucho tiempo en un solo pasaje y puedes seguir aprendiendo grandes verdades. Nuestro hermano David nos acompañó en las primeras dos sesiones con el capítulo 1 de Jonás. Si no has tenido la oportunidad de pronto de acompañarnos estos 2 domingos, están las grabaciones en la página de YouTube de Aposento Alto y ahí puedes escuchar las dos últimas predicaciones que hablaban de Jonás capítulo 1. Hoy nos corresponde el capítulo número 2. Para este capítulo 2 quisiera empezar leyendo lo siguiente. En 1891, frente a las Islas Malvinas, ocurrió un hecho muy misterioso. James Berkeley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo del Ballenero, traduce la Estrella de Oriente. Transcurría el año 1891 y el barco iba tras una ballena, navegando por el Atlántico Sur. Al situarse frente a la costa de las Islas Malvinas, si están ubicados geográficamente, son las islas que quedan en el Atlántico Sur que disputó Argentina con Inglaterra, las Islas Shetland. Al situarse frente a la costa de estas islas, perseguían a un cachalote, la más grande de las ballenas con dientes. El cachalote es el mamífero que se sumerge a mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande sobre toda la tierra. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo superior a los 40 grados centígrados. Tiene una cabeza enorme y su boca es mayor a la de cualquier otro animal. En un, en un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se aprestaron a la caza y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua dos botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraban más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó a uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la situación, los tripulantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos y pudieron salvar a todos, excepto a dos de ellos, entre los que se encontraba el marinero Bertrand. Después de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó que se había ahogado. Finalmente el cachalote murió y tras conducirlo a la costa comenzaron a abrirlo. En esos tiempos el aceite de ballena era muy preciado por su altísimo valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos del cachalote se obtenía el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar perfume. Al abrir el animal se encontraron con un bulto en el interior de la ballena y creyeron
que era el ámbar gris. Pero de repente observaron que el bulto se movía y, vaya sorpresa, era James Berkeley. Estaba vivo, aunque muy pálido. El resto de los marineros debieron reanimarlo con agua helada de mar para que volviera en sí. Lentamente se mejoró. Lo único que recordaba tras ser tragado por la ballena era que permaneció en total oscuridad, deslizándose lentamente por un conducto blando y viscoso al tacto, y que antes de perder el conocimiento había sentido muchísimo calor. ¿Cómo fue el rescate? Exactamente ocurrió de la siguiente forma. Era el día posterior a la muerte de la ballena, cuando algo extraño se descubrió, cuando el estómago de la ballena fue liberado y llevado a cubierta. Se observó que algo amontonado dentro del estómago estaba mostrando señales espasmódicas de vida. Y cuando se abrió el estómago se descubrió efectivamente que era el marinero desaparecido, aún vivo y después de 36 horas de haber sido desaparecido. Después de recuperar el sentido, Berkeley contó que recordaba haberse caído del barco al agua y que de repente se vio envuelto en la oscuridad y sintió que se deslizaba a lo largo de un pasadizo suave hasta llegar a un lugar con más espacio. Al sentir una sustancia viscosa, contó que fue cuando se dio cuenta de que había sido tragado por la ballena. Relata que en aquel lugar había mucho aire, pero que era muy caliente. Después de eso cree que perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda fue haber despertado en el camarote del capitán. A su regreso a Londres, Berkeley se dedicó a ser zapatero revendón y murió tranquilamente en su cama en 1909. Me llama la atención poder leer esta historia porque cuando uno lee historias como la de Jonás, lo primero que uno piensa es que, wow, son historias para niños, son historias que no pueden ocurrir. Son historias fantásticas que atraen a cierto público, pero que de ahí a que sean reales, pues hay un largo trecho. Historias como estas nos muestran que lo que está escrito en la Biblia, por más absurdo que parezca, tiene mucho sentido. Y por experiencias como esta nos podemos dar cuenta que un hombre como Jonás, que fue tragado por un gran pez, perfectamente puede ser una historia creíble. Pasó hace no algunos años con una persona y hay testimonios que relatan lo que ocurrió. Terminaba el capítulo primero, si nos devolvemos un poquito para atrás el capítulo primero, versículo 15 al 17, ahí terminó nuestro hermano David su enseñanza hace 8 días. Después de que Jonás trató de salirse con la suya, después de que Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive a predicar, y Jonás dijo, no, yo mejor me voy para el otro lado, creyó que era muy fácil engañar a Dios, pero no es posible engañar a Dios. Y aquí pasa lo que tenía que pasar en versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Después de que Jonás iba en su barco, empezó la turbulencia no, perdón, la tormenta. Jonás dice, el mar está embravecido por mi culpa porque yo desobedecí a Dios. Si ustedes me echan al mar, pues se va a calmar la tormenta, lo echan al mar y efectivamente pasa esto. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Es posible estar dentro de un pez vivo? Sí, es posible. Acabé de leer un relato, un testimonio que da cuenta de ello. Y en la Biblia dice que ocurrió. Así no hubiesen relatos, si no hubiesen testimonio, si lo enseña la Biblia, hay que creerlo. Jonás fue lanzado al mar,
vino un pez y se lo comió. Qué interesante que dice esta porción del pasaje que se había provisto. Dios, después de la desobediencia de Jonás, se proveyó de un gran pez. Llamémoslo ballena, llamémoslo que sea, no sabemos qué tipo de especie. El pez se come a Jonás. Tanto Jonás como el pez estaban en el momento preciso, en el momento indicado, en un momento que no escapaba del control de Dios. Yo leyendo estos días la historia nuevamente me sorprendía eso. Cuando Jonás dice, échenme al mar porque esto es culpa mía, producto de la desobediencia de Jonás, Dios sabía en qué punto del océano iba a caer Jonás. Y Dios había provisto un pez que seguramente ya estaba merodeando no sé desde cuándo, para que en ese instante se comiera a Jonás. Hasta los detalles más insignificantes que ocurren en nuestra vida, mis hermanos, no escapan del control de Dios. El transmilenio que se te pasó, no se te pasó por nada distinto a que Dios permitió que se pasara. La persona con la que te encuentras en el momento en que te encuentras o el trancón que estás viviendo en este momento, yendo para el trabajo, no escapa del control de Dios. Jonás era un creyente, era un profeta de Dios, pero en ese momento de su vida está viviendo un momento de rebeldía. Rebeldía porque Dios le dijo, Jonás, arranque para Nínive, porque esa gente de Nínive, esos sirios, no conocen de Dios, hacen cosas horribles, vaya allá y les habla. Pero Jonás, ¿qué hizo? Se fue para el otro extremo. Se fue para el otro extremo. Estaba en rebeldía. Dios hubiera podido decidir acabar con la vida de Jonás, pero no lo hizo. Preservó su vida. Porque Dios tenía un plan muy especial en la vida de Jonás. Dios mismo se valió de las circunstancias del momento, pues, está en el océano, está en un barco, para que fuera tragado por un pez. Dios estaba permitiendo todas estas circunstancias porque quería trabajar en el corazón de la vida de Jonás. Sí, Dios quería que Jonás fuera a Nínive, pero primero quería trabajar en el corazón de Jonás para que fuera a Nínive con la actitud correcta. Ahí llegamos al capítulo 2 y el capítulo 2 es una oración. Es una oración. ¿En dónde? En la barriga, en la barriga del pez. No sé cuál es el lugar más desagradable donde has orado. No sé cuál es el escenario más desagradable. Pero este escenario no era nada agradable. En el estómago del pez viene la oración de Jonás. Una oración que tiene dos momentos. Un primer momento que habla de la esperanza en Dios. Y el otro momento en donde se hace la descripción del problema y la respuesta de Dios. Esos dos momentos, lo repito. ¿Sí? La esperanza en Dios, que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy. La esperanza en Dios y después la descripción del problema que hace Jonás y la respuesta que va a hacer Dios en ese momento. Podrían haber seguramente otras divisiones, pero
Quisiera que pensáramos en esas dos. Y vamos al versículo 1. Vamos a estudiar hoy hasta el versículo 5. Y en 8 días, con ayuda del Señor, estudiaremos los otros 5. Versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Imaginémonos un momento a este hombre. ¿Cómo se imaginan a Jonás en ese momento? Asustado, abatido, angustiado, aterrorizado. No sé quiénes sufren de claustrofobia acá. ¿Sí? Dianita, da pánico. Hay quienes les da mucho temor, ¿no? La claustrofobia. Pues este era un momento de esos. Jonás estaba angustiado y tenía todas las razones para estar en angustia. Estaba debajo del océano, dentro del vientre de un pez, total oscuridad, olores, me imagino que olores nada agradables, fétidos, nauseabundos. El testimonio que nos hacía este sobreviviente, viscosidades, altas temperaturas. No sé si has estado en tierra caliente, en un cuarto sin ventilador. Aquí no se comprender ¿no? Teniendo algo de ventilación, estando en una zona fría, bueno, ahorita con algo de sol. Pero imaginémonos la situación que estaba viviendo Jonás en ese momento. Pero en ese momento no habían muchas opciones. De pronto estaba luchando al principio. De pronto el instinto de supervivencia lo llevó a golpear, a tratar de buscar una salida, pero eso no resultaba. No resultaba el esfuerzo que él estuviera haciendo. Y la mejor decisión que podía tomar en ese momento era, ¿qué dice el versículo 1? Orar. Hermanos, esas son las circunstancias a las que muchas veces nos lleva el Señor por culpa de nosotros mismos para que no hagamos otra cosa que buscarlo a Él y orar. Allá lo tenía que llevar Dios. Eso no iba a pasar en la bodega del barco donde Jonás estaba durmiendo. Leíamos en el capítulo 1 que Jonás ya estaba feliz haciendo su voluntad, aquí todo está como que funcionando, está fluyendo, está muy chévere. Yo me voy a dormir, se fue a la mejor zona del barco a dormir, que no lo moleste, que no le fijen la vida. Ya tiene su tiquete en primera clase para llegar a Tarsis. Pero Dios lo quitó esa comodidad y lo llevó al vientre de un pez porque quería hablar a su vida. Dios nos mueve muchas veces, mis hermanos, de la zona de confort en la que estamos. Nos incomoda cuando tiene que hablar a nuestras vidas para hacernos caer en razón. No sabemos si lo primero que hizo fue orar, si primero luchó, ya cuando estaba agotado, oró, no sé. Pero lo que sí es claro es que la mejor decisión que pudo haber tomado era orar al Señor. De pronto ya había refunfuñado. ¿Cuántos de nosotros refunfuñamos? Peleamos con Dios porque queremos que las cosas se hagan de determinada manera. Es que a mí me parece, es que yo creo. Todos.
Todos luchamos todos los días con Dios. El mundo lucha con Dios sin saberlo. El mundo quiere hacer su voluntad. El mundo, la sociedad de hoy quiere hacer, permítanme usar el término, hacer lo que bien le parece, lo que le viene en gana, olvidando los principios que ha establecido el Señor. ¿Por qué el mundo está como está? Porque se ha olvidado de Dios. La ecuación es sencilla. La sociedad contemporánea está como está porque se ha alejado de Dios. Jonás estaba como estaba porque quería huir de Dios. Pero llegó el punto de quiebre, donde Jonás mira a Dios y empieza a orar. Creo que fue la oración más silenciosa que pudo haber tenido Jonás en ese momento. Si quería un lugar oscuro para orar, donde no tuviera eh, distracciones, ese era el mejor sitio en donde podía orar. Y ora, dice el versículo 2, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Ahí fue probada su fe y está reconociendo que estaba viviendo un momento de profunda aflicción, pero también estaba en su oración haciendo una declaración muy fuerte, una declaración de esperanza, que es lo que caracteriza esta primera parte de la oración. ¿Cuál es? En esa aflicción clamé al Señor y él, pero estaba en la barriga del pez todavía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Jonás esté diciendo que el Señor me oyó, pero estando aún dentro del vientre del pez? Es muy interesante eso, ¿no? Jonás sabía que era suficiente saber que Dios le había escuchado. Jonás tenía certeza que podía estar hasta en la barriga de un pez y que Dios allí lo iba a escuchar. Él le oyó, él le respondió. Sabía que Dios iba a mostrar de alguna manera su misericordia, aunque parecía que la oscuridad no dejaba de ver la luz. A veces en nuestras vidas pasa lo mismo, ¿no? Sabemos que el Señor nos va a librar de la situación, o nos va a sacar más bien de la situación que estamos viviendo en este momento, pero la verdad humanamente no sabemos cómo lo va a hacer, porque vemos todas las salidas cerradas y oscuras. Y de pronto, tú o yo, mi hermano o amigo, estamos en un momento de esos, donde vemos un escenario de oscuridad, las puertas cerradas y no vemos de dónde. Es más, humanamente hablando, parece imposible que podamos salir. Parece que ya estamos sentenciados. Pero recuerda esta oración de Jonás. Estaba en la oscuridad profunda de su problema. Pero allí en la oscuridad profunda de su problema, ¿qué dice? En mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Hermano, si este es tu momento de aflicción, ¿qué tienes que hacer? Orar al Señor. Ten la certeza que Él te está escuchando y que Él responderá. De pronto no a la manera que tú quieres, porque nosotros muchas veces, por no decir que siempre, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera.
como nos parece. Pero los planes del Señor son diferentes a los nuestros. Nuestros planes están viciados por el pecado, por el egoísmo, por el celo nuestro de este pecaminoso. Pero los planes de Dios son perfectos, porque Él no solamente está pensando en ti, sino en quienes están alrededor tuyo. Él tiene una panorámica mucho más amplia que nosotros. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. De esa manera escribía también David. Cuando nosotros leemos los salmos, por ejemplo, nos damos cuenta de que el estilo es muy parecido. Demuestra que Jonás conocía las escrituras y en ese momento de dificultad evoca las escrituras. Hermanos, es muy importante conocer la palabra del Señor. Es muy importante memorizar la palabra del Señor. Jonás no tenía las escrituras en ese momento físicas, pero tenía la palabra del Señor guardada en su corazón y en su mente. Y eso le permitió en ese momento empezar, empezar a retomar muchos, seguramente, esos salmos que escribía el pueblo judío en la antigüedad. Los rememora, los repite. Dice, más adelante, desde la tierra de los muertos te llamé. La tierra de los muertos. Esta palabra es traducida de muchas maneras en la Biblia. La tierra de los muertos se puede traducir como el Seol. Seguramente han escuchado esa palabra, ¿no? Bueno, ese término Seol es la traducción hebrea de ese lugar de los muertos. O de pronto han escuchado el término Hades, es el lugar de los muertos, pero es una traducción griega. Llámese Seol, llámese Hades, es el lugar de los muertos, el lugar donde en la tradición judía se pensaba que iban todos aquellos que no habían invocado el nombre del Señor, que nosotros conocemos también como el infierno, que es como esa sala de espera mientras llega el gran juicio del trono blanco, donde algunos son sentenciados para la eternidad por causa de no haber entregado sus vidas al Señor. Y en medio de esa aflicción, Jonás está diciendo, desde la tierra de los muertos, desde el peor de los escenarios, me encuentro clamándole al Señor. Él sentía que la situación que estaba viviendo era tan indescriptible como ese lugar a donde van los incrédulos. Sin embargo, el Señor le está diciendo que Él está ahí. Versículo 3. Empieza la descripción del problema y la respuesta del Señor. Versículo 3. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Es interesante que Jonás está diciéndole a Dios, tú me arrojaste a las profundidades del mar. Cuando vemos en el capítulo 1, vemos que quienes arrojaron a Jonás. ¿Sí? Es decir, la primera percepción que tenemos es que los marineros tomaron una decisión por su propia voluntad y echaron a Jonás al océano. Pero aquí nos damos cuenta de algo, ¿no? De Dios. La voluntad y la soberanía de Dios se hace manifiesta nuevamente.
Claro, que Dios utilizó a los marineros, utilizó al pez, utilizó la tormenta, utilizó el barco, utilizó todos los recursos, es cierto, porque nuestro Dios es soberano. Y aquí empieza a describir otra vez con as, me arrojaste a las profundidades del mar o del abismo, como dicen otras versiones. Esa profundidad muchas veces también traducida como el abismo, también asociado muchas veces en la tradición judía con ese lugar de los muertos, ese sitio de desesperanza, de manera casi poética, está escribiendo Jonás el Seol o el Hades como el lugar donde él estaba, casi como el infierno mismo. Hemos escuchado muchas veces la gente decir, no, el infierno no existe, el infierno lo estamos viviendo en esta tierra. Incluso el Papa lo hemos escuchado diciendo ello. No, no lo dice las escrituras. El infierno es un lugar real, es real. Así no lo crean. El hecho que yo no crea que existe el infierno no quiere decir que no exista. El infierno existe. Puede que en esta tierra se vivan cosas terribles y cada vez lo vamos a ver más. Puede que lo que estuviera viviendo Jonás era terrible, pero ese no era el infierno. Lo que estamos viviendo en este mundo, o lo que estamos viendo en este mundo, amigos y hermanos, no es el infierno. Y como no es el infierno, hay esperanza. Porque quien va al infierno no puede salir del infierno. Por allá en el siglo XVI, en los años 1500, no en los 1600 como dice yo de Arroyo, sino en los años 1500, se empezó a promover la venta de indulgencias. El Papa León X de Roma, en ese momento era un proyecto la construcción de la Basílica de San Pedro, ese, ese santuario enorme que hay ahí en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Se empezó a promover la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias decía que básicamente, para resumirles, que todo aquel que comprara ese documento firmado con el anillo papal, derechito para el cielo. O que si usted tenía un amigote o un familiar que ya se haya muerto, pues usted podía hacer el favor de comprarle la indulgencia al compadre y automáticamente el alma del hombre salía disparada del infierno del purgatorio y se iba para el cielo. Esas fueron las famosas indulgencias, que fue lo que llevó a Lutero. Esa fue como la gota que rebasó la copa que llevó a Lutero a iniciar todo este movimiento de reforma en Europa. Bueno, en el infierno ya no hay esperanza alguna. Quien se murió y se fue para el infierno, ahí sí no hay poder humano, como dice. No, Jonás no estaba en el infierno, no estaba en el Seol, no estaba en el Hades. Había esperanza aún. Mi amigo y hermano, déjame decirte que tú no estás en el infierno en este momento. Si allí estuvieras, primero no estarías acá, ya estarías muerto. Pero como estás vivo, hay esperanza todavía. Y Dios le estaba diciendo a Jonás, hay esperanza. Así esté donde esté. Dios lo arrojó y estaba al control de la situación. Hermanos, ¿cuántos hemos estado agobiados y hemos dicho, esto ya tocó fondo? No sé si problemas familiares, no sé si ahorcados por la situación económica, no sé si agotados por un problema de salud, no sé, podríamos dar una lista larga de situaciones complejas que nos pudieran decir, no, ya, no más. Pero déjame decirte que hay esperanza. Puedes estar en el vientre del pez en este momento, pero
Órale al Señor porque Él te está escuchando. Versículo 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Qué curioso y qué interesante, ¿no? Que el mayor dolor que estaba sintiendo Jonás en ese momento no era estar dentro del pez, que ya de por sí eso era una tragedia. El mayor dolor de Jonás era estar separado de Dios. Creo que en nuestra vida cristiana hemos experimentado momentos así también, ¿no? Donde nuestra relación con Dios no transita por el mejor momento, donde nos empezamos a enfriar y como nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar, alejar, alejar y ya parece no importarnos mucho, pero llegamos a una situación en la que el Señor nos pone producto de nuestro pecado y nos obliga nuevamente a mirarlo a Él y experimentar el dolor que significa estar lejos. Jonás estaba entendiendo que no era buen negocio estar lejos de Dios. La pregunta es, ¿tenemos esa convicción nosotros, hermanos? Estar lejos de Dios no vale la pena. Salirnos con la nuestra puede resultar atractivo por un momento, pero dura lo que duró Jonás en la bodega durmiendo. Un pedacito. Porque no es que el hombre ya estaba llegando a Tarsis, no. Muy probablemente eso ocurrió muy cerquita de donde había salido. Ese placer le duró muy, pero muy poquito. Jonás quería reencontrarse con el Señor. La circunstancia que estamos viviendo en este momento puede ser una oportunidad para reencontrarnos con Dios. Tu situación de enfermedad, tu situación económica, tu situación emocional, espiritual, la que sea, se convierte en este momento en una oportunidad para poder reencontrarnos con Dios, volver nuestro corazón hacia Dios. Le he fallado a Dios, pero no quiero huir más de Dios. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás le había dado la espalda a Dios y quería seguir su proyecto de vida. Pero las circunstancias llevan a Jonás a buscar a Dios y decir, Señor, no, no vale la pena eso. Quiero hacer tu voluntad. Qué bonito lo que nos enseña el Señor en esta oración de Jonás. Y finalmente, mis hermanos, versículo 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Interesante manera de describir la situación en la que estaba Jonás, ¿no? Jonás estaba con el agua, ¿cómo decimos nosotros? Con el agua hasta el cuello, literalmente. Estaba, mejor dicho, bajo las olas, las algas amarrándolo, ahogándose. ¿Qué mejor descripción para relatar un momento de dificultad en nuestras vidas? Estoy con el agua. Ahora, de ahora en adelante, cada vez que escuchen ese término, esa frase, estoy con el agua hasta el cuello, acuérdense de la oración de Jonás, no del programa de Animal Planet, de la oración de Jonás. ¿Estaba con el agua hasta el cuello? Sí, estaba en una situación muy complicada. Era claro que su condición era de desespero. Era claro que no podía salir por sus propios medios. Esa frase que en otras versiones dice,
Rodeóme el abismo, o me envolvió el abismo también, se menciona. Ahí estaba por culpa suya, no por culpa de Dios. Que a veces le decimos a Dios, Dios, pero ¿por qué a mí? Somos nosotros quienes tomamos malas decisiones muchas veces, pero Él ahí llega, ahí está, para hacernos volver a Él. La desobediencia a Dios y el pecado engaña, ofrece placer, ofrece una falsa seguridad, pero al final nos lleva a un escenario sin salida. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, paz, pero su fin es camino de perdición o de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tal vez Jonás consideró que enfrentarse a Dios no le iba a causar consecuencias, pero ya estaba experimentando las consecuencias. No era agradable estar dentro de un pez, casi resignado a morir en cualquier momento. Dios tenía un plan en la vida de Jonás y Dios usará el pez que tenga que usar para trabajar en nuestras vidas, mis hermanos. Lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque nos ama, porque Él es un Dios como estudiábamos esta mañana, es un Dios de amor. No es que Él tenga amor, aunque lo tiene, Él es amor y está presto siempre a buscarnos hasta en las vísceras de un pez si es necesario para traernos a Él. ¿No les parece hermoso eso? Hay esperanza en el Señor. Les animo, mis hermanos, para que en el transcurso de la semana podamos volver a leer el capítulo 2 y continuaremos el próximo domingo. ¿Será que Jonás podrá salir del pez? No se pierdan el próximo capítulo de Jonás, capítulo 2. El Señor les bendiga, mis hermanos.